salía una información motora. Luego en la evolución aparece el tronco encefálico, ¿no? Entonces, ese tronco encefálico tiene tres porciones, ¿no? Tenemos aquí el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Dónde comienza el bulbo? Comienza a nivel de la decusación motora. Aquí no sé si ven una línea. Este es el surco medio anterior del bulbo y aquí se interrumpe, ¿no? Esta es la decusación motora. En la pieza anatómica se puede visualizar la interrupción de este surco. Y aquí nos está indicando que de esta zona hacia abajo es médula y de esta zona hacia arriba es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene una línea, en la línea media anterior del bulbo. En la parte superior aquí vamos a encontrar una depresión. Esa depresión se llama el agujero ciego. No tiene entrada, pero no tiene salida. Es un agujero ciego. Lateralmente tenemos estas estructuras, donde se llama pirámide vulvar. Todo esto se llama pirámide vulvar. Y por esa pirámide vulvar pasa la vía piramidal, la córtico-espinal. Entonces, en el examen, si ponemos un alfiler aquí, pegado a la línea media, se llama pirámide vulvar. ¿Cuál es el contenido? La vía córtico-espinal. Por aquí está descendiendo el 100% de fibras córtico-espinal. Y aquí, el 80% cruza la línea media. Y el 20% continúa por el mismo lado, ¿no? Entonces, si el paciente presenta una lesión pequeña a este nivel y destruye el bulbo, esta porción del bulbo, va a destruir toda la vía piramidal. El paciente va a tener una hemiplegia del lado opuesto, una hemiplegia del hemicuerpo derecho, solo por una lesión, un sangrado, ¿no? Una hemorragia a este nivel o un tumor a este nivel que destruye toda la vía piramidal. Y es un sector pequeño, ¿no? Entonces, si se destruye la corteza cerebral en el área 4, también, si se destruye todo el área 4 de próxima, el paciente va a tener una hemiplegia del lado opuesto, ¿no? Pero esta vía, a este nivel, pasa por la pirámide vulvar. Por fuera de la pirámide vulvar tenemos una prominencia, aquí, se llama oliva vulvar, ¿no? Aquí están las olivas vulvares. Delante de la oliva hay un surco, se llama surco preolivar. Aquí. Y en este surco preolivar nace el hipogloso. Por este surco preolivar nosotros vamos a visualizar la unión de estas fibrillas, ¿no? Para formar el nervio hipogloso. Entonces le pregunto, ¿cuál es el origen aparente del hipogloso? Entonces, ¿por dónde aparece? ¿No? Ustedes dirán, el origen aparente del hipogloso es el surco preolivar. Pero ¿por qué dicen aparente? Porque aparentemente nace ahí. En realidad nace en un núcleo profundo. Viene de un núcleo que está dentro del bulbo, ¿no? Pero no está aquí, es más profundo. Pero lo que vemos es esto, que se llama origen aparente. Entonces todos los pares craneales tienen origen aparente y tienen origen real. Los orígenes reales son sus núcleos que están dentro del mesencéfalo, dentro de la protuberancia o dentro del bulbo. Y para visualizar eso hay que hacer cortes a diferentes niveles, ¿no? Para encontrar los núcleos de cada par craneal que viene a ser el origen real, ¿no? Aquí tenemos otro par craneal, el sexto nervio craneal. Este sexto nervio craneal, el nervio abduce, nace aquí, en este surco, se llama el surco bulbo protuberancial.
Está entre el bulbo y la protuberancia, pero por encima de la pirámide vulvar. Esta es la pirámide vulvar y aquí está el surco. Ahí nace el sexto nervio craneal. Entonces dice, ¿cuál es el origen aparente de sexto? Entonces el origen aparente de sexto es en el surco bulbo protuberancial, pero a la altura de la pirámide vulvar. Ahí. ¿No? Ahora, aquí tenemos la oliva. Esta es la oliva vulvar. Por encima de la oliva hay una fosa, se llama fosa supraolivar. En esta fosa supraolivar, un poco hacia afuera, está naciendo el séptimo bis y el octavo nervio craneal. Entonces, ¿cuál es el origen aparente de estos pares craneales? Es la fosa supraolivar, por encima de la oliva. Séptimo bis y octavo nervio craneal. Aparentemente nace ahí, porque por ahí aparece. Por detrás de la oliva, la oliva, por detrás hay un surco, se llama surco retroolivar. Ahí nace el 9, el 10 y el 11. Aunque el 11 tiene un componente que viene desde la médula espinal aquí y se une al componente que viene del bulbo raquídeo y forman el nervio accesorio o nervio espinal. Entonces tenemos en el surco retroolivar el 9, el 10 y el 11. En el preolivar el 12. ¿No? En el surco bulbo protuberancial, cerca de la línea media, el 6. Y lateralmente 7, séptimo bis y octavo. El quinto par craneal nace aquí, entre la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio. Este es pedúnculo cerebeloso medio. La emergencia del quinto par craneal, del trigémino, nos está indicando que hasta ahí es protuberancia. La protuberancia va del trigémino de un lado hasta el trigémino del otro lado. Pasamos esta zona donde está el trigémino, ya se llama pedúnculo cerebeloso medio. O sea, el trigémino está en el límite entre protuberancia y pedúnculo cerebeloso medio. Ahí nace su origen aparente. Pero el trigémino tiene dos raíces, ¿no? Una raíz sensitiva, la más gruesa, y una raíz motora más delgada. Entonces, el origen aparente es el límite, está en el límite entre protuberancia y pedúnculo cerebeloso medio. El cuarto par craneal es este. ¿No? El cuarto par craneal es el único par que nace en la cara posterior. Este está viniendo de la cara posterior y aparece por aquí. ¿No? Nace en la cara posterior, por debajo de los tubérculos cuadrigémenos inferiores. ¿No? Ahora, vamos a ver primero la cara anterior y después la cara posterior. El tercero, aquí está el tercero. ¿No? El tercero nace en esta fosa. Esa fosa se llama fosa interpeduncular. No todo esto, porque este es el pedúnculo cerebral del lado derecho y este es el pedúnculo cerebral del lado izquierdo. Y aquí queda un espacio. Ese espacio se llama fosa interpeduncular. Y de esta fosa, en la pared lateral, ahí nace aparentemente el par craneal número 3, el motor ocular externo o llamado ahora óculo motor. Aquí no vemos al nervio óptico ni al nervio olfatorio. Lo vamos a ver en otro libro. Entonces, resumiendo, estamos viendo aquí la cara anterior del mesencéfalo, de la protuberancia y del bulbo raquídeo. En el bulbo, habíamos señalado las estructuras, en la protuberancia aquí hay un canal.
se llama canal basilar. Este canal basilar no se forma por la presencia de un tronco, se llama tronco basilar, que es una arteria, ¿no? El tronco basilar se forma por la unión de la arteria vertebral del lado derecho, la arteria vertebral del lado izquierdo, se juntan, se unen y forman un tronco. Y ese tronco, ¿no? Imagínense, el paciente vive 60 años, durante 60 años, ¿no? Ha latido sobre esto y deja su impresión, deja su huella. Eso se llama canal basilar para el tronco basilar. Lateralmente hay una prominencia, se llama rodete protuberancial. Todo esto se denomina rodete. Esta protuberancia está formada por fibras que cruzan de un lado al otro lado. Aquí en la profundidad habrá núcleos cuyos axones cruzan en forma horizontal hacia el cerebelo, pero a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Habrá un núcleo aquí, su axón cruza la línea media y va al cerebelo. Acá habrá otro núcleo, de ese núcleo sale una neurona, cruza la línea media y entra por el pedúnculo cerebeloso medio al cerebelo. Entonces son fibras que van a cruzar la línea media de un lado hacia el otro lado. Aquí, en la protuberancia, no hay más detalle, ¿no? Vamos a ver aquí el mesencéfalo. Ponemos por delante, entonces si ponemos un alfiler aquí, se llama pedúnculo cerebral. Y este es pedúnculo cerebral izquierdo, pedúnculo cerebral derecho. Solamente hay 2 pedúnculos cerebrales, pero hay 6 pedúnculos cerebelosos, que se llaman pedúnculos cerebrales. Ahora, aquí tenemos un corte, este es un corte del mesencéfalo. Se ha seccionado el mesencéfalo, ¿y qué podemos ver aquí? Si el alfiler estuviera aquí, pedúnculo cerebral. Y si estuviera en la sección, aquí, también pedúnculo cerebral, aquí. Pero en el corte, ¿no? Por detrás hay una línea oscura, se llama sustancia negra. A esta área se llama sustancia negra. También le llaman locus niger, locus niger o sustancia negra. Y por detrás, aquí ven un núcleo, ¿no? Se llama el núcleo rojo, ¿no? Núcleo rojo. Y por detrás hay un orificio, se llama acueducto mesencefálico. Es un conducto, pero se llama acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, ¿no? Y detrás hay unos núcleos, se llama núcleo del techo. Núcleo del techo, estas líneas que están aquí, ¿no? Entonces este es un corte del mesencéfalo, adelante, pedúnculo cerebral, sustancia negra, núcleo rojo, acueducto de Silvio y núcleo del techo. ¿Por dónde pasa la vía piramidal aquí? La vía piramidal pasa, ¿no?, por los pedúnculos cerebrales, por aquí. Si nosotros al pedúnculo cerebral lo dividimos en 5 quintos, imagínense, parten esto en 5 partes, 5 quintos. Dice, por los 3 quintos medios, 1, 2, 3, por esos 3 quintos medios, por ahí pasa la vía piramidal. No por el quinto interno ni por el quinto externo, sino por los 3 quintos medios. Por ahí desciende la vía piramidal. Si el paciente tiene un sangrado de esta zona o un tumor de esta zona, destruye a toda la vía piramidal. Y el paciente va a tener una hemiplegia del lado izquierdo. Si se destruye el lado izquierdo, una hemiplegia del lado derecho. Entonces el paciente de pronto hace una hemiplegia. Ahora el neurólogo o el neurocirujano
tiene que ver dónde está la lesión. La lesión estará en la médula, la lesión estará en el bulbo, estará en la protuberancia, estará en el mesencéfalo, estará en la corteza cerebral, ¿no? O sea, por dónde está la vía piramidal. Entonces, hay que hacer algunos exámenes, ¿no? Si el paciente viene, por ejemplo, tiene una hemiplegia, ¿no? Y viene con la caída del párpado, se ha caído, ¿cómo se llama cuando se cae el párpado? Ptosis palpebral. Ya. Viene al consultorio el paciente, hemiplegia más ptosis palpebral. ¿Dónde estará la lesión? No digan, ¿por qué se le ha caído el párpado? ¿Porque se paralizó qué músculo? El elevador del párpado. ¿Y quién inerva el elevador del párpado? ¿Ah? El tercer nervio craneal, ¿no? Este nervio. Entonces el paciente viene con ptosis palpebral, o sea, caída del párpado, más parálisis del eje cuerpo. ¿Qué significa? Que la lesión está aquí. La lesión está en el mesencéfalo, ¿no es cierto? Si el paciente viene con una hemiplegia, ¿no? Y viene con una desviación de la lengua, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién controla la lengua? El hipogloso. La lesión está acá, ¿no es cierto? Con un compromiso de la hemilengua del mismo lado de la hemiplegia. Entonces, los pares craneales nos sirven para identificar dónde está la lesión, ¿no? Para hacer el cruce de información. Entonces el médico tiene que hacer otras preguntas, otros exámenes para decir la lesión está en tal sitio, ¿sí? Entonces buscar con una tomografía, ¿no? Si es un tumor, es un problema vascular, es un sangrado, es un hematoma, ¿no? Hay que identificar dónde está el problema, ¿no? Entonces su trabajo del médico en general, pero basado en lo que conoce, ¿no? Entonces aquí ya habíamos comentado, ¿no? ¿Cuál es el límite superior del tronco encefálico? El límite superior es la cintilla óptica, llega hasta acá, porque este es mesencéfalo. Aquí está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Cuál es el límite inferior del tronco? Es la decusación piramidal. ¿Y cuál es el límite superior del tronco? Esto que se llama cintilla óptica. Llega hasta la cintilla óptica, ¿no? Entonces aquí tenemos el mesencéfalo, la fosa interpeduncular, y aquí está el tercero, ¿no? La protuberancia con el quinto par craneal, el bulbo raquídeo, ¿no? Con la pirámide vulvar, el surco preolivar aquí, la oliva, ¿no? La fosita lateral del bulbo, y aquí está el surco retroolivar. Estamos viendo toda la cara anterior del tronco encefálico en su continuidad con la médula, y arriba lo que continúa el mesencéfalo se llama diencéfalo. El mesencéfalo va a continuar con el diencéfalo, que es la otra estructura que está por encima, ¿no? Y encima del diencéfalo está el telencéfalo, los hemisferios cerebrales, ¿no? Ahora, estas estructuras que vemos aquí no le pertenecen al mesencéfalo, son estructuras del diencéfalo. ¿Cuáles son? Los tubérculos mamilares, ¿no? Aquí tenemos el tubérculo ceniciento, tuber cinereum a este lado. Luego tenemos aquí el tallo de la hipófisis. La glándula hipófisis se va a fijar en esta zona, se llama el tallo hipofisiario, ¿no?
Y por delante del tallo, no es el ecofis, aquí está seccionado, por delante es el quiasma óptico, la unión de los nervios ópticos. Este es un nervio óptico, este es el otro. Si el alfiler estuviera aquí, pone nervio óptico. Si el alfiler estuviera en el centro, quiasma óptico. Si el alfiler estuviera aquí, cintilla óptica. Cintilla óptica no es igual que nervio. Nervio es solo de aquí para adelante. Se llama cintilla óptica. Entonces, todos estos elementos pertenecen al diencéfalo, ¿no? Estructuras diencefálicas, ¿no? Lo único que veríamos aquí del mesencéfalo será el espacio interpeduncular y el origen del tercer nervio craneal, ¿no? El lóculo motor. Tenemos el tronco en una vista lateral derecha, ¿no? Tenemos todo esto, es el mesencéfalo. La protuberancia es todo esto. Y el bulbo laquídeo, ¿no? De la cara anterior y de la cara posterior. Lo que sigue al mesencéfalo es el diencéfalo. Todo esto es diencéfalo. Y aquí está la cintilla, la cintilla óptica está acá. Entonces, hasta ahí es mesencéfalo. A partir de la cintilla óptica hacia arriba, y es diencéfalo. Específicamente, la estructura más grande es el tálamo. Este es el tálamo. La parte inferior del tálamo está cortada. Entonces, y aquí tenemos, ¿no?, los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso inferior, aquí, este es el pedúnculo cerebeloso, aquí está cortado, ¿no? Viene del bulbo laquídeo. Entonces, las fibras que vienen del bulbo laquídeo e ingresan al cerebelo, a eso se llama pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras que vienen de la protuberancia hacia el cerebelo se llama pedúnculo cerebeloso medio, que aquí está cortado. Entonces, un alfiler colocado aquí pone pedúnculo cerebeloso medio, todo esto. Si está por debajo, pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora, el pedúnculo cerebeloso superior viene del mesencéfalo. Aquí, toda esta zona de aquí, todo esto es pedúnculo cerebeloso superior. La sección es de este nivel. ¿De dónde viene? Del mesencéfalo. Entonces, la información de cada segmento del tronco encefálico está yendo al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos, que son pares. Del lado derecho, pedúnculos cerebelosos del lado izquierdo. En la cara posterior del mesencéfalo, aquí tenemos estas dos prominencias. Se llama tubérculo cuadrigémino inferior, tubérculo cuadrigémino superior. Pero del lado derecho y ahora del lado izquierdo. Son 4 tubérculos cuadrigéminos. Aquí está la oliva, ¿no?, la pirámide vulvar, el surco preolivar, el surco retroolivar, la fosita lateral del bulbo. Aquí. Y por fuera el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora, ¿cuáles son las relaciones del tronco encefálico? ¿Con quién se relaciona? Vamos a ver mejor viendo la parte ósea, ¿no? Aquí. ¿Dónde se ubica el tronco? El tronco se va a ubicar aquí, porque es la continuación de la médula. Entonces, todo este espacio, toda esta región es ocupado por el tronco encefálico. Atrás, ¿con quién se relaciona? Con el cerebelo, porque estas son las fosas cerebelosas. Entonces, por detrás se relaciona con el cerebelo. Por delante, con esta porción ósea,
a esta porción ósea, este canal se llama clivus. Todo este canal se llama clivus. Descansa sobre el clivus. ¿Pero qué es el clivus? El clivus es la cara superior de la apófisis basilar del occipital. El occipital, el hueso occipital, tiene una parte posterior que se llama la escama del occipital. Todo esto. Y tiene la apófisis basilar, que es esta. Y esta cara superior se llama clivus, es como un canal, y ahí descansa el tronco encefálico. Lateralmente al tronco está toda esta prominencia ósea. Se llama la porción petrosa del peñasco. Entonces, lateralmente las porciones petrosas del peñasco, en la parte posterior los hemisferios cerebelosos. Y esas son sus relaciones más cercanas. Ahora aquí se hizo un corte sagital, ¿no? Se ha hecho un corte sagital del tronco encefálico. Por la línea media se ha hecho un corte. Entonces tenemos aquí el bulbo raquídeo, ¿es esto? ¿No? El bulbo raquídeo. Todo esto es la protuberancia. Todo esto es la protuberancia. Y esto viene a ser el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. Entonces, ¿cuál es el límite superior en este corte? ¿Cómo diferencio el mesencéfalo del diencéfalo? Este es diencéfalo. Entonces aquí tengo que buscar una estructura, se llama el tubérculo mamilar. Trazo una línea entre el tubérculo mamilar y la sustancia blanca posterior. Por encima de los tubérculos cuadrigémenos, que son estos, hay una sustancia que cruza la línea media de un hemisferio al otro y se llama comisura blanca posterior. Trazo una línea entre esta comisura y el tubérculo mamilar. Y ese es el límite superior del mesencéfalo. Pero en este corte, ¿no? Pero lateralmente son las cintillas ópticas, ¿no? Pero la cintilla óptica no está en la línea media, ¿no? Entonces, en el corte, esta línea nos va a separar mesencéfalo de diencéfalo, ¿no? Y el representante más importante del diencéfalo es el tálamo, el es el tálamo, ¿no? Y debajo está el hipotálamo, debajo pero adelante. ¿Y quiénes forman el hipotálamo? El tubérculo mamilar, el tubérculo ceniciento, el quiasma óptico, todo lo que hemos visto por debajo, eso es parte del hipotálamo. Y lo que está por encima de esta línea, aquí, se llama subtálamo. Delante hipotálamo, por detrás subtálamo. Ahora, ¿quién une los dos hemisferios? Este es un hemisferio cerebral, ¿no? ¿Cómo se une este hemisferio con el otro hemisferio? Por esta estructura, se llama cuerpo calloso. ¿Cómo se llama? Cuerpo calloso. El cuerpo calloso son miles de neuronas que están cruzando de un lado a otro. Este cuerpo calloso se llama la gran comisura. Todas las fibras que cruzan la línea media se llaman comisuras. Y la gran comisura es el cuerpo calloso. Toda la información que ingresa al hemisferio cerebral derecho pasa al hemisferio cerebral izquierdo a través del cuerpo calloso. De toda la información que va al hemisferio cerebral derecho o izquierdo tiene que compartir a través esa información a través del cuerpo calloso con el otro hemisferio. Ahora, dentro del hemisferio cerebral aquí hay una cavidad, se llama ventrículo lateral, aquí dentro. Y el tercer ventrículo es este de aquí,
pero no lo vemos porque está en la línea media y es un espacio estrecho. Al hacer el corte sagital, desaparece el tercer ventrículo, porque es un espacio entre el tálamo de este lado y el tálamo del lado opuesto, y están frente a frente, que no solamente es el tálamo, sino también el hipotálamo. Imagínense el hipotálamo de este lado, más el tálamo, y al frente está lo mismo, tálamo y hipotálamo del lado izquierdo. El espacio entre estas dos estructuras y las otras dos es un espacio muy estrecho. Al cortar por la línea media desaparece, ¿no? Teníamos que hacer un corte transversal sin separar los hemisferios. Ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los ventrículos? Dentro del hemisferio cerebral hay un ventrículo que se llama ventrículo lateral. El tercer ventrículo es único, solo está en la línea media, cuyas paredes son el tálamo y el hipotálamo, paredes laterales. Entonces el líquido cefalorraquídeo sale del ventrículo lateral a través de este agujero, llamado agujero de Monro. Sale por el agujero de Monro al tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo pasa por el acueducto de Silvio, aquí está el acueducto de Silvio, pasa ¿a dónde? Al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo sale a la periferia, al espacio subaracnoideo, que es un espacio que está lleno de líquido cefalorraquídeo que cubre todo el sistema nervioso, médula, cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Entonces todo el sistema nervioso tiene una cubierta de líquido, aparte de sus meninges, ¿no? Este es un corte, igual un corte sagital del tronco encefálico, ¿no? Aquí está el mesencéfalo, ¿no? De la protuberancia. Este es el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, es la cara anterior, ¿no? Del tronco encefálico. Aquí está la línea de separación entre el mesencéfalo y el diencéfalo. Este es el tubérculo mamilar y aquí está la comisura blanca posterior. Pero es una línea, de esa línea para abajo mesencéfalo, para arriba diencéfalo. Y aquí estamos viendo un canal. Este canal se llama el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. El tercer ventrículo está acá. Entonces el líquido cefalorraquídeo pasa del tercer ventrículo hacia el acueducto de Silvio y del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Todo eso está lleno de líquido cefalorraquídeo. Todo el tiempo se produce y todo el tiempo se va drenando, ¿no? Hacia el seno venoso longitudinal o sagital superior. Aquí, el cuarto ventrículo tiene un techo. Este es el techo, está pintado de blanco, es el techo. Y el piso es ese de acá, todo este es el piso, ¿no? Entonces tiene un techo con dos velos medulares, se llama velo medular superior y este es el velo medular inferior. Esos forman el techo del cuarto ventrículo. Y el piso es este. Ahora, ¿a quién le pertenece el cuarto ventrículo? Le pertenece al mesencéfalo, a la protuberancia o al bulbo. Entonces trazamos una línea. La mitad inferior le pertenece al bulbo. La mitad superior le pertenece a la protuberancia. El mesencéfalo no cuenta porque tiene su propio conducto, ¿no? Entonces este cuarto ventrículo pertenece a la protuberancia y al bulbo raquídeo. En la época de pandemia buscábamos imágenes lo más nítido para hacer el curso por vía, ¿no?
por clases virtuales. Todos los exámenes eran virtuales, teoría y práctica. Entonces los exámenes eran sobre imágenes lo más nítido, colocábamos los números, ¿no? Pero tenían puro 20. No había forma. No, habían formas, ¿no? Pero siempre. Bueno, entonces aquí tenemos un corte del mesencéfalo, ¿no? Este es un corte mesencefálico. ¿Por qué? Porque ahí está la, ¿cómo se llama esta sustancia? ¿Ah? La sustancia negra. Se llama sustancia negra o locus niger. Lo que está por delante de la sustancia negra se llama pedúnculo cerebral. Todo este es el pedúnculo cerebral. Y este es el pedúnculo cerebral del lado opuesto. Y esta es la fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular. Entonces el alfiler estuviera aquí con el pedúnculo cerebral. ¿Qué vía pasa por aquí? Por los 3/5 medios, ¿qué vía pasa? La vía piramidal. Yo coloco aquí un alfiler, le pongo nombre de la estructura y ¿qué vía pasa por ahí? Ponen pedúnculo cerebral, vía córtico espinal. Y esto de aquí es la sustancia negra. Y si el alfiler estuviera aquí, ¿cómo se llama? Acueducto de Cilia. ¿Qué comunica el acueducto de Cilia? El tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. ¿Dónde estaría el núcleo rojo? Estaría aquí. Va a depender a qué nivel es el corte. Si es el corte bien arriba, el núcleo rojo ya no está. Entonces, depende del corte, la presencia de las estructuras, ¿no? Fíjense, cuando hay hipertensión endocraniana por un sangrado masivo, el cerebro, mira, cómo comprime. ¿A quién está comprimiendo el cerebro? Al pedúnculo. Si la compresión es mayor, destruye al pedúnculo. ¿Y qué va a presentar el paciente? Hemiplegia del lado opuesto, porque ha destruido el pedúnculo por compresión. Entonces, una hipertensión endocraniana por un sangrado masivo produce esas lesiones. El cerebro es como una gelatina. Si ustedes lo ponen ahí vivo, ¿no? Te lo mueven, es como una gelatina. El flan, la gelatina no lo mueve y se desplaza, es igualitito. Si lo tienen en la mano, igual, ¿no? Entonces son tejidos muy sensibles, ¿no? Cuando hay sangrado, siempre lo de secuelas, ¿no? Lo que les comentaba, creo usted, los pacientes que tienen rupturas, aneurismas, ¿no? En pacientes jóvenes, ¿no? Una ruptura, uno no sabe quién tiene aneurisma, ¿no? De pronto se rompe, y si es masivo, ahí terminó, ¿no? Y si es sangrado pequeño, puede entrar el neurocirujano y clampar el sangrado, ¿no? Y succionar todo lo que ha quedado, ¿no? Pero por ahí puede quedar alguna secuela, ¿no? Va a depender en qué momento entra el cirujano. Debe entrar, ¿no?, lo más pronto, porque si no el sangrado sigue ocupando un espacio y como el cráneo no es extensible, va a comprimir estructuras y va a destruir, ¿no? Entonces a veces el neurocirujano, ¿qué hace? Entra o no entra, ¿no? Porque entrar también tiene sus consecuencias, ¿no? A veces son sangrados pequeños y calman ahí y el organismo lo reabsorbe. Entonces, pero uno no sabe, ¿no?, cómo va a continuar. Van vigilando al paciente, el paciente va empeorando, ya abren el cráneo, ¿no? Le quitan la calota al cráneo. ¿Para qué? Para descomprimir. Y el cráneo, la bóveda craneana o parte, lo colocan en la cavidad peritoneal para que ese hueso esté vivo cuando desinflame el cerebro, ¿no?
puedan recolocar la bóveda. Le dan un espacio al cerebro a que se inflame hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Entonces, al paciente, no, su bóveda craneana está dentro de la cavidad peritoneal, pero está vivo, ¿no? Se irriga, está vascularizado, ¿no? Fácilmente puede sobrevivir ese hueso ahí, ¿no? No hay otra forma. Y después el paciente empieza a recuperarse 2 o 3 meses después. Claro, está cubierto por su suelo cabelludo nada más, ¿no? Y por la meningitis. Pasa el tiempo, el paciente ya se recuperó, ¿no? Ya está en contacto con la realidad, le colocan su bóveda craneana, pero el cerebro ya no está edematizado, ha disminuido. Aparte del sangrado, se edematiza. Edema significa líquido en el espacio intersticial, en el espacio donde no hay vasos, ¿no? ¿Cómo sacar ese líquido? Le dan diuréticos, ¿no? Para con la orina eliminar, ¿no? Bueno, entonces los neurocirujanos tienen sus propias técnicas de tratar. Aquí es lo mismo, ¿no? Vamos a avanzar. Aquí tenemos todos los nombres de las estructuras que hemos señalado, ¿no? Ahí tenemos los tubérculos mamilares, ¿no? La cintilla óptica, el quiasma óptico, el nervio óptico, ¿no? La sustancia perforada posterior. A ver, ¿qué es la sustancia perforada posterior? Dentro de esta cavidad vamos a encontrar unos agujeros, ¿no? Esos agujeros que encontramos ahí en la pared es porque hemos arrancado la pía madre. Al arrancar la pía madre, que está íntimamente adosada a todos estos tejidos, arrancamos los vasos sanguíneos que están entrando hacia el pedúnculo, ¿no? Al tejido. Al arrancar los vasos quedan unos huecos, aquí unos agujeros pequeños. A eso se llama sustancia perforada posterior. Y aquí hay otro grupo, hay otro tejido con agujeros relacionados con la cintilla olfatoria. A esta zona se llama sustancia perforada anterior. Y aquí, sustancia perforada posterior en la fosa interpeduncular. Ahora, vamos a ver aquí el rombo, se llama rombo optopeduncular. ¿Qué es el rombo optopeduncular? El rombo optopeduncular se ubica entre los pedúnculos, aquí están los pedúnculos cerebrales, por delante es el quiasma óptico y las cintillas ópticas. Este rombo se llama rombo optopeduncular. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es el contenido? Los límites, ahí está, quiasma óptico, cintilla óptica, pedúnculos cerebrales. ¿Qué encontramos de esto? Los tubérculos mamilares. Estas prominencias se llaman tubérculos mamilares, pero no le pertenecen al mesencéfalo, le pertenecen al diencéfalo, estructuras diencefálicas. Por delante de los tubérculos, aquí, ¿no? Tenemos el tuber cinereum, este de aquí, o tubérculo ceniciento. Y delante de los tubérculos cenicientos, el infundíbulo de la hipófisis o tallo hipofisiario y la glándula hipófisis, que no está acá, ¿no? También dentro de este rombo optopeduncular está la sustancia perforada posterior, aquí, y el nervio craneal número 3, el lóculo motor. Todo esto es contenido del rombo optopeduncular. Claro, en parte más le pertenece al diencéfalo, ¿no?, que al mesencéfalo. Para el mesencéfalo solo la fosa, el nervio y la sustancia perforada posterior. El resto es parte del diencéfalo. La única parte del diencéfalo que se ve es esto. Lo demás no lo podemos ver, claro, en el paciente, ¿no?
Cuando hacemos el corte sí podemos estudiar, ¿no? Pero si tuviéramos un cerebro entero y nos dice, enséñame el diencéfalo, lo único que puede enseñar del diencéfalo serían los tubérculos mamilares, el quiasma, la centilla, y eso es todo. Ahora, para ver el resto del diencéfalo hay que partir por la mitad, ¿no? Y ver por dentro el diencéfalo. Igual aquí, lo mismo. Entonces, un alfiler aquí, pedúnculo cerebral. ¿Cuál es el límite? La cintilla óptica, ¿no? Esta es la cintilla óptica. La fosa interpeduncular, ahí están los agujeros, es la estancia perforada posterior. Quiasma óptico, nervio óptico, cintilla óptica. Aquí una vista lateral del tronco encefálico. Estamos viendo aquí. Este es la oliva vulvar. Este será el surco preolivar. Y aquí está el surco retroolivar. Ahí está el 9, el 10, el 11. Y en el preolivar, ahí estaría el 12. ¿Cómo se llama esta zona? Pirámide vulvar, ¿no? Por aquí pasa la vía piramidal. Aquí está el sexto par craneal y el surco bulbo protuberancial. Aquí. Ahí está el sexto nervio craneal, ¿no? Y por aquí debe estar el séptimo bis, el octavo, por encima de la oliva en esta fosita. Y por debajo el 9, 10 y 11. Esta es la protuberancia, ¿no? Y este es el quinto par craneal, el trigémino. La protuberancia va desde un trigémino hasta el otro. Y por fuera ya se llama pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ah? Aquí donde ubicamos la vía. Esto se llama agujero ciego. La línea, ¿cómo se llama? Surco medio anterior. La vía piramidal pasa por aquí. ¿Cómo se llama esto? Pirámide vulvar. Todo esto se llama pirámide vulvar. Y el contenido es la vía piramidal. Aquí estará el 100% de la vía piramidal. Y el 80% que va a cruzar es a este nivel. 80% por este lado y de este lado el 80%. A eso se llama decusación motora. Y el 20% pasa directamente por su lado, ¿no? Y aquí está la oliva, surco preolivar, surco retroolivar, la fosita lateral del bulbo y el agujero ciego, ¿no? Y aquí está, ¿cómo se llama estos? El 20, ¿cómo se llaman algunos? Tubérculos mamilares. En algunos libros lo va a encontrar como eminencia mamilar, tubérculo mamilar, tuberosidad mamilar, ¿no? Y aquí estará el tuber cinerium en el 21, ¿no? El 5, ¿qué es el 5? Le colocamos, este creo que es el tercer par craneal, ¿no? Mejor el 18, ese será el pedúnculo cerebral. El 3, ¿qué es el 3? La cintilla óptica. El 2 es el nervio óptico. El 1 el quiasma óptico. ¿No es cierto? Entonces, aquí, fíjense, esta es la cara posterior del mesencéfalo. En la cara posterior del mesencéfalo tenemos 4 prominencias. Su nombre antiguo es tubérculo cuadrigémino inferior. 2 tubérculos cuadrigéminos inferiores, 2 tubérculos cuadrigéminos superiores. Pero ahora le llaman colículo, ¿no? En un libro lo va a encontrar como colículo. Colículo inferior, colículo superior.
Y estas cuatro prominencias están separadas por un surco que se llama surco cruciforme, ¿no? Un surco vertical y un horizontal. Dentro de estas prominencias existen núcleos, se llama núcleo del techo, ¿no? Por eso hay esta prominencia. No está relacionado con los pares craneales, ¿no? Tiene su propio núcleo, el mesencéfalo. Y debajo, ¿no? Aquí tenemos una estructura vertical que se llama frenillo. Se llama frenillo de la válvula de Pearson. Frenillo de la válvula de Pearson, esta zona. Y a los lados, fíjense aquí, está el cuarto nervio craneal. El cuarto nervio craneal es el único que nace en la cara posterior del mesencéfalo, pero debajo del tubérculo cuadrigémino inferior, ahí nace. No, y luego se va hacia adelante. Entonces, esas son las características de la cara posterior del mesencéfalo. Ahora, esta línea, ¿no?, de puntos está diciendo que hasta ahí es el mesencéfalo. Todo lo que está aquí es el tálamo. Aquí es el tálamo de un lado, el tálamo del otro lado. Aquí está la glándula pineal. Esta glándula pineal, más esta estructura que se llama vénula, todo eso le pertenece al diencéfalo, todo este diencéfalo. Y el diencéfalo está formado por el tálamo, el epitálamo, hasta el epitálamo, ¿no? Y fíjense, este espacio que queda entre este tálamo y ese es el tercer ventrículo. Es un espacio pequeño, ¿no? Está entre ambos tálamos, ¿no? Es un espacio estrecho, ¿no? Y por ahí anda el líquido cefalorraquídeo, atraviesa el acueducto de Silvio, que está en el interior, aparece el líquido acá, está lleno, llena este espacio, llena el cuarto ventrículo, y por acá va a haber dos agujeros laterales, ¿no? Se llaman agujeros de Luschka o laterales, y en el techo hay un agujero, se llama el agujero de Mayendy, ¿no? O agujero central. Por ahí sale el líquido cefalorraquídeo para cubrir a todo el sistema nervioso central, ¿no? Pero a nivel del espacio subaracnoideo. Ahora, vamos a estudiar el piso del cuarto ventrículo, esta zona. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de un rombo, se llama piso del cuarto ventrículo. La mitad inferior le pertenece al bulbo. La mitad superior le pertenece a la protuberancia. Protuberancia aquí, bulbo, la mitad inferior. Ahora, no sé si ven aquí una línea, eso se llama ala gris. ¿Ven la línea? No. Aquí esta zona triangular pequeñita, se llama el ala gris. Y la zona blanquecina que está acá, todo esto, se llama ala blanca interna. Ala blanca interna, ala gris, y todo lo que está por aquí es el ala blanca externa, ¿no? Entonces tenemos ala blanca interna, ala gris, aquí, todo esto es el ala gris, y el ala blanca externa. En la profundidad del ala blanca interna aquí, se va a encontrar el núcleo del hipogloso. Entonces, ala blanca interna lo relaciona con el núcleo del hipogloso. Ala gris, este triángulo, todo esto, con el núcleo del vago. En la profundidad está el núcleo del vago. Y ala blanca externa lo relaciona con los núcleos del octavo par craneal. Tiene 6 núcleos, 2 cocleares y 4 vestibulares. Entonces, de nuevo,
Aquí tenemos la línea media del piso. Vamos a tirar la mitad inferior, esa mitad inferior, que le pertenece al bulbo. Entonces, pegado a la línea media, aquí hay esta zona, se llama ala blanca. Aquí hay una zona, ¿no?, estrecha, se llama el ala gris. Y por fuera, el ala blanca externa, que va desde la protuberancia hasta el bulbo. En esta área sería el ángulo de este rombo, ¿no?, acá. Y aquí estaría el ala blanca, ahí estaría 2 núcleos cocleares y 4 vestibulares. En el ala blanca interna, en la profundidad, el núcleo del hipogloso. Y en la profundidad del ala gris, el núcleo del vago. El núcleo se llama núcleo dorsal del vago. Núcleo dorsal del vago. Y en el ala blanca externa, los núcleos del octavo nervio craniano. Ahora, por encima, aquí hay una pequeña prominencia, se llama eminencia redonda. Y en la profundidad de la eminencia redonda, el núcleo del sexto nervio craneal. Vamos a verlo. Son estructuras pequeñas, ¿no?, que a veces hay que usar la lupa para que sea más evidente, ¿no? Aquí. Aquí vemos dibujado. Este es el ala blanca interna para el núcleo del hipogloso, el ala gris para el núcleo del vago, el ala blanca externa para el núcleo del octavo nervio craneal, la eminencia teres para el núcleo del sexto y fibras del séptimo. Núcleo del sexto y fibras del séptimo. Fibras, axones que lo rodean, ¿no? Aquí, fíjense, cuando vemos por detrás, entonces el bulbo tiene 2 partes, una porción intraventricular y una porción extraventricular. En la porción extraventricular, aquí vamos a encontrar 2 tubérculos. El tubérculo gracilis, que sería este, y el tubérculo cuneiforme. Pues eso es lo que vemos en la superficie. Pero en la profundidad del tubérculo gracilis será el núcleo gracilis, que es el sitio es la estación para la vía del cordón posterior, lemnisco, ¿no?, medio. Entonces habíamos dicho que esa vía tenía su primera neurona en el ganglio espinal, luego ascendía por aquí y aquí hace sinapsis con su segunda neurona en el núcleo que se encuentra en la profundidad del tubérculo. Ahí hace sinapsis con su segunda neurona, esta cruza la línea media y asciende hasta el tálamo, ¿no? Entonces, dentro de estos tubérculos están los núcleos, núcleo gracilis, núcleo cuneiforme, estaciones o lugares donde hay sinapsis con su segunda neurona de la vía del cordón posterior. Este ángulo, el ángulo se llama obelis, el ángulo inferior del piso. Aquí ves el tubérculo gracilis, pueden ser tubérculo gracilis o tubérculo gracilis. Aquí es tubérculo cuneatus o cuneiforme, aquí está la lateral. Lo mismo. Esta prominencia es el tubérculo, ¿no? Tubérculo gracilis o gracil y el cuneiforme no es tan evidente, porque aquí es pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces en todas las estructuras se ve todo, ¿no? Ahora, en el ala blanca externa, aquí, vemos unas fibras
que se llama estrías acústicas, unas estrías que cruzan, ¿no? Aquí tenemos la parte posterior del mesencéfalo. Aquí, por ejemplo, le llaman colículo inferior, colículo superior, o tubérculo cuadrigémino inferior, tubérculo cuadrigémino superior, ¿no? Aquí está el surco cruciforme, el frenillo, el cuarto nervio craneal, debajo del tubérculo cuadrigémino inferior, el cuarto paracráneo. Esta es una vista posterior de la misma pieza anatómica, ¿no? Pedúnculo cerebeloso superior, está cortado, ¿no? Pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Aquí debe estar la eminencia teres, ¿no? O eminencia redonda. El surco cruciforme, los nombres, ¿no? Esto ya lo vimos. Ya, ahí nos vamos a quedar.